Un saludo para todas y todos quienes están ingresando. Ya vamos más de 65 participantes ingresando en esta conversación que vamos a tener hoy día en torno al cine y a la fotografía de Ruy Poisas. Esta es una muy hermosa oportunidad que se ha presentado en el marco del FIDOX para la escuela FIDOX, para ustedes, estudiantes de cine, audiovisual y distintas carreras afines a la imagen en movimiento, el cine, ¿cierto? Y estamos muy contentos de poder tener esta instancia dentro de la escuela. Antes de agradecer y de presentar a Ruby, quiero agradecerle y presentar a Manuel Blastélica. Hola Manu. Hola, hola. ¿Estás por ahí? Estoy aquí. Manu Blastélica es un gran amigo del festival, como verán, muy joven, director de fotografía y realizador, formado en la Escuela de Cine de Chile, donde además años después hizo clases. Allí, después de estudiar sus estudios de pregrado, ¿cierto? Se terminó de especializar en estética documental en la EICTV, de Cuba, que es la Escuela de San Antonio de los Baños de Cuba. Más conocida como esa escuela. Manuel actualmente es más conocida como la escuela. Actualmente Manuel es miembro de la Asociación de Cinematógrafos de Chile, también en el marco de la productora Las Noches de Cine, que es su productora. Además trabaja con Toseca, trabaja también con Sánchez, un director muy afamado acá en Chile, de mucha trayectoria, que Cristian Sánchez muchos podrán luego, si es que no han visto sus películas, verlas, porque las últimas 3 o 2, corrígeme Manu, han sido fotografiadas por Manuel, así como otros 7 largometrajes, más de 20 cortometrajes que han participado en festivales como Visión Surreal, Málaga, Sanfic, Valdivia, Transcinema, entre otros. No sé si quieres agregar algo o decir hello nada más, Manuel. Hola, saludar a todos, saludar a Rui, muchas gracias por la invitación, muy feliz de poder estar aquí compartiendo con ustedes y encuentro que es una instancia muy bacán, muy desencantado tenerla cuando estaba estudiando. Creo que Rui encarna como grandes valores del cine moderno y estoy seguro que nos va como a ayudar mucho a meternos en el cine portugués también, que es casi sinónimo de modernidad en el cine. Así que, no, bacán. Gracias. Muy bien. Bueno, gracias Alba y gracias Manuel. Fue una linda introducción. Ahora conozco mejor la gente con que estoy hablando también, ¿no? Y es un gusto muy grande estar entre vosotros y estar también charlando con un colega, cosa que no es tan frecuente en nuestra profesión, porque, como saben, no es usual haber más de un director de foto en un set de filmación. O sea, siempre estamos solos. Tenemos otros colegas, pero es muy raro así como estar un tiempo de trabajo con otro colega charlando de nuestra profesión. Y bueno, un gusto, ¿no? No, muchas gracias a ti, Rui, por venir. No quisiera dejar de presentarte, pero ya lo hemos hecho durante toda esta semana porque hemos estado visitando tu trabajo, tanto viendo aquel querido mes de agosto como otras películas que están disponibles en Movie, en Filmin y en otras plataformas que los y les chiques de Escuela FIDO, estudiantes de cine y audiovisual, pudieron ver durante esta semana. Así que ya se saben un poco de memoria tu carrera, pero para ser breve, muy breve, Rui es director de fotografía y cineasta portugués. Él estudió cine en la Escuela Superior de Teatro y de Cinema en Portugal. Debutó en el cine en Mar de Rosas, en 1991, una obra de Luis Matos. Como director de fotografía, por primera vez ejercía ese cargo que hoy tanto lo destaca, ¿no? En este cargo saltó a la fama internacional, podríamos decirlo, y luego fue responsable de la fotografía de muchas otras películas, gracias a esta primera experiencia. Películas premiadas y que participaron en diversos festivales de cine y películas muy recordadas y muy estudiadas por los y las directoras de fotografía a nivel, sobre todo, iberoamericano.
títulos como O Fantasma del 2000, To Woman del 2009, Tabú del 2012, Ornitólogo del 2016 y también nuestra querida Sama del 2017, entre muchas, muchas otras que pudimos visitar, tanto en su trabajo con Miguel Gómez como con Joao Pedro Rodríguez y con diversos talentos de todo el mundo. Así que es un honor, Rui. Ahora que ya te he presentado y que ya estamos en plena confianza acá en la Escuela FIDOX, me gustaría darte la palabra y que, como tú quieras comenzar esta conversación, lo podamos ir haciendo. Manuel siempre va a estar acá con nosotros para ir poniendo en cuestión, para dialogar, para que no sea, ¿cierto?, un monólogo, pero vamos partiendo de la manera más natural. Fluyendo, va fluyendo, ¿no? Sí. Vamos fluyendo, así que muchas gracias. Bueno, gracias. Quizás propongo que Manuel empiece me ayuda con una pregunta porque es más fácil, ¿no? Ya, pues mira, creo que hay como preguntas tipo, yo sé que te han hecho otras entrevistas en la vida, hay un montón de preguntas que siempre van, pero nunca está malo recordar y también en el contexto como de educativo en el que estamos. Una pregunta clásica que es como, ¿cómo llegaste a ser director de foto y cómo influencia eso en tu vida, digamos? ¿Cómo vives? Claro, claro. Bueno, desde luego, yo creo que hay una diferencia muy grande del día de hoy y cómo eran los tiempos, lo que pensaba la gente, por lo menos en mi país, cuando empecé como director de foto y cómo empecé cuando empecé en el cine profesional. Ahí creo que hay una diferencia de un poco de actitud y también de sueño. O sea, no era muy frecuente en esa época, estoy hablando de un poco más de 30 años atrás, que uno quisiera ser director de foto. Hoy me parece una cosa más normal, que hay mucha gente que quiere hacerlo, pero en esa época a lo mejor que querían ser directores, productores, montajistas, bueno, otras cosas, pero muy pocos de mis colegas y la gente no soñaba en ser director de foto. Hoy todo eso cambió, lo que suele también decir que la gente tiene una conciencia más grande de lo que implique, de la importancia de un director de foto en una película. Entonces, claro, cuando empecé en el cine, desde luego no tenía muy claro, cuando fui para la escuela, lo que quería hacer, o sea, qué función me gustaría tener. Un poco la ilusión de ser director, un poco como todos nosotros, que nos gusta el cine, ¿no? Expresarme a través del cine. Y fue durante los estudios que me surgió natural esa voluntad. Porque ya en esa época y mientras estaba estudiando ya daba clases de fotografía, still, ¿no? Y era una cosa, o sea, la fotografía ya hacía parte de mi vida, entonces ya era una forma de expresión con la cual yo me exprimía, me expresaba. O sea, surgió naturalmente. Pero luego, después de la escuela, eso era otra cosa. O sea, en esa época, inicio de los 90, en mi país, pero creo que un poco por todo el mundo, para llegar al lugar de director de foto, tardaba mucho. Era necesario hacer todas las etapas de asistente, video assist, segundo asistente, primer asistente, operador, o sea, todo eso tardaba como una carrera, como otra profesión cualquiera. Y no era muy usual que uno fuera director de foto muy joven. O sea, cuando empecé, los directores de foto que existían eran personas más grandes, ¿no? Mayores, tendrían 50 o algo así. Y el último, cuando he hecho mi primer largo, la última persona, o sea, el último colega que había hecho su primer largo había sido 20 años antes. O sea, empecé a filmar como director de foto, como director profesional, de una forma muy poco convencional y un poco empujando
empujando mi presencia en el medio, porque no era muy frecuente alguien con 20 y picos hacerlo. Hoy me parece que hay la oportunidad de poder hacerlo y de uno poder afirmarse a través de la fotografía de una forma más sencilla, sin que sea tan empujón, ¿no? Que es más normal que uno pueda, porque hay formas, o sea, el acceso no solo a los equipos y la posibilidad de hacer audiovisual, lo que sea, películas, lo que sea, es mucho más posible hoy, ¿no? Y también la difusión del trabajo me parece mucho menos complicado. Entonces sí, encuentro que hay una gran diferencia de esa época hasta a esta en que vivimos nosotros. Oye, y en ese sentido, como ¿tú sentís que te faltó esa? Porque está claro que está como esta estructura jerárquica, ¿verdad? Del equipo fotografía. Sí. ¿Tú sentís que te faltó hacer esos otros áreas? Totalmente, totalmente. Me pasó el siguiente, fue muy rápida la ascensión, o sea, empecé desde luego a ser como operador de cámara, muy pronto ya iluminaba y, o sea, después de salir de la escuela estudié un poquito más, pero en 2, 3 años estaba haciendo cortometrajes en 35 milímetros, que era normal a la época, y ya era director de foto, lo que no solía ser normal. Entonces, lo que pasó, claro, uno ya no vuelve atrás, porque intenté, porque me faltaba esa experiencia, pero ya no hacía sentido, porque yo estaba iluminando y encuadrando y estaba haciendo un director de foto. Entonces, durante todo este tiempo, y esto, bueno, ya llevo 3 décadas de director de foto, te digo que sí, verdad que en muchos momentos, y todavía, siento que me faltó eso, me faltó la experiencia de pasar por esas funciones, ¿no? De pasar por esas etapas, desde el punto de vista técnico, primero. Segundo, desde el punto de vista creativo, porque cuando tú eres asistente o algo así, estás trabajando con un director de foto, luego un otro diferente, y un otro, y un otro, y vas aprendiendo formas distintas de trabajar. Entonces, claro, uno aprovecha mucho de eso, o sea, estás en una posición que estás ayudando, ¿no? Estás asistiendo y estás aprovechando para aprender. Claro, para Eso ver. no, claro, ¿no? Entonces no pasé por eso. Entonces me parece así, incluso como consejo para alguien que quiere ser director de foto, que se permita tener esa experiencia de trabajar con otros para aprovechar y disfrutar de ese conocimiento. Y eso para mí también es un detalle importante, que todavía siento que es como una lástima de no me haber pasado. Claro. Pero claro, tenés razón también que pasa eso, como que hay un empujón y volver atrás y medio que te Eh, vuelve. es Claro, complicado porque la gente, si lo haces, la gente no te toma en serio. Entonces te preguntan, ¿tú qué eres? ¿Eres asistente? ¿Eres director de foto? ¿Qué quieres hacer? claro, Y eso también es una cosa que creo que es transversal en todos los países, es que en el medio profesional uno tiene que elegir lo que es, o sea, una profesión. No puedes claro, decir que director de foto, director y también, no sé, haces arte, dirección de arte y no sé, ¿qué más? Y vestuario. Y la gente no te va a dar crédito, o sea, un pensamiento todavía bastante monolítico que viene desde hace mucho tiempo por el hecho de haber una organización del trabajo que es bastante cuadrada, ¿sí? ¿No? Que está bien determinada, que no te permite que te lleven, no te permite que lo hagas. O sea, tienes que elegir. Ahora vivimos un tiempo en la sociedad, en todos los países, estamos yendo a una otra estructura de pensamiento, incluso cuestiones de identidad y todo, ¿no? O sea, uno ya puede ser lo que le da la gana, no tiene que ponerse así en una estantería con una claro. etiqueta. Y eso va a cambiar, creo, con el tiempo. Pero todavía es muy difícil llevarlo bien en el medio profesional. Si dices Claro. que eres 2 cosas o 3 cosas. Y todavía más si es en la misma familia, como la familia de la foto, por ejemplo, o del sonido, o lo que sea. Pero creo que justamente como las películas
no ficción o estas películas más híbridas abren esos espacios también y cada vez uno Eso es. ve ficciones con equipos reducidos, Sí, sí. se está dando, ¿verdad? Oye, para ampliar un poco esa primera pregunta, así partiste, y ahora, ¿qué significa en tu actualidad ser director de fotografía? ¿Cómo administras eso, el tema de los viajes, todo ese... Ok. Bueno, bueno, al punto de vista práctico y hay un poco el punto de vista de cómo me siento como director de foto, ¿no? Quizás eso primero, pues más interesante. Bueno, para mí, desde el inicio, desde siempre, me resultó claro que ser director de foto era estar en una posición donde podría compartir la creatividad y la invención de una película. O sea, siempre he visto mi profesión y mi trabajo como algo que va hacia ese sentido, que es un trabajo de colaboración creativa, más allá de colaboración técnica, ¿no? Claro que hay en el dispositivo del cine habitual, profesional, donde cada uno hace una cosa, hay profesiones que son más, se puede decir, más técnicas y otras donde hay una posibilidad de un aporte creativo. Y desde luego siempre me pareció que el director de foto era clave en una película. Entonces, es obvio, y eso todos sabemos o pensamos, creo, que una película que tenga ese director y esos actores, si cambias de director de foto va a ser otra película. Pero sí, de verdad, porque claro, tiene otra mirada, tiene otra forma de trabajar, aunque sea un trabajo de colaboración con el director. Para mí personalmente lo que me pasa así cotidianamente es que trabajo con varios directores, con bastantes directores, y claro, todos ellos son diferentes, tienen diferentes formas de pensar y lo que quieren, y también, y sobre todo, tienen una metodología o necesitan de una colaboración diferente. Por ejemplo, hay directores que son más visuales y ya tienen no solo una idea bastante concreta de cómo quieren su visual en la película, o sea, la fotografía, el arte, el vestuario, todo, o sea, todo lo que es visual, ya tienen una idea bastante clara. Y más allá de eso, hay directores que más allá de eso también tienen un conocimiento técnico grande. Pero en el otro extremo del arco, por ejemplo, hay directores que no, para nada, o sea, su interés puede ser más, por ejemplo, el guión, los diálogos o la dirección de actores, trabajar con los actores y dejan al director de foto un poco, si quieres, un poco más libertad o carta blanca para proponer cosas y para hacer tratar de todo lo que sea visual. Entonces hay así como un abanico muy grande de formas de participar como director de foto en el cine. Y eso para mí es muy interesante, que no sea siempre la misma cosa, o sea, esa oportunidad de poder trabajar de formas distintas en cada proyecto desde el punto de vista de las ideas, o sea, hacer el milkshake de ideas con un director y los demás también, ¿no? Que sea de una forma diferente, más allá de las películas serán diferentes. Eso para mí es una realización muy grande, o sea, tener la sensación que creo que corresponde de sentir que esa película me pertenece también como creador. Obvio que en el sistema del cine de autor hay un autor que es el director que va a trabajar con varios y distintos colaboradores, pero siempre la obra, digamos, es del director. Eso para mí es clarísimo, no tiene no tiene ningún gris, pero siempre sentí que participaban de la creación y siempre hablo de las películas en que participé como mis películas también. O sea, lo que quiero decir es que como me siento
como director de foto es que me siento, es una palabra difícil, lo voy a decir, palabra complicada, porque desde el punto de vista legal no se puede decir, por lo menos por aquí, que es, me siento como si fuera un autor también de la película. Es una palabra complicada porque eso evoca otras cosas que tienen que ver con derechos y todo lo demás, que no es por ahí que quiero hablar. Y bueno, así de pronto es lo que me parece así más, creo que puede ser más interesante para quien una vez había pensado en eso, o quiere entender lo que puede ser un director de foto. Creo que para mí la cosa va por ahí, ¿no? Lo que creo que será interesante. Uh-huh. Me imagino igual que en esa idea como colaborativa también influye mucho el factor humano también, como que uno Absolutamente. va al Sí, rodaje sí, sí. también Bueno, de hecho te digo sin mucho problema que la energía que uno gasta en un rodaje, que siempre es un periodo, es un momento bastante intenso, donde todos gastamos mucha energía y bueno, es bastante intenso, como sabemos. Pero para un director de foto diría que el 80-90% de la energía va para la gestión de las cuestiones humanas. O sea, va para el lado político, si quieres, el lado, ¿cómo puedo decir? Bueno, de las relaciones humanas. Bueno, no solo de tu equipo, pero todos los equipos, la relación con el director, bueno, todo ese balance de cosas. Y finalmente, del 10%, si tanto, va para el trabajo mismo y la creación. Y eso creo que más o menos es un poco para mí el balance del trabajo de un director de foto. Es que tienes que ser más allá de una persona que tiene un conocimiento técnico apurado o bastante grande. Tienes que, bueno, a lo mejor está bien que tengas algo de creativo, de nuevo, que a la gente le guste. Eso también es algo que tienes que alimentar. Se dice que uno tiene o no tiene, pero más allá de eso, se alimenta. O sea, es algo que da trabajo. Tienes que estar siempre atento a lo que pasa, leyendo, viendo pinturas, películas. Hay que alimentarse para poder crear cosas nuevas. Hay que alimentarse del mundo. Y finalmente, creo que me voy a repetir, bueno, hay la cosa de ser un jefe, tienes que ser el jefe de un equipo. Entonces, ser el jefe, no sé cómo se podría hacer, o sea, estar en ese punto de la jerarquía en un equipo y tener que manejar todo eso es bastante desgastante, debo decir. Es bastante complicado. Ahí hay gente, tengo amigos, por ejemplo, que nunca llegaron al punto donde podrían llegar como directores de foto. Eran personas que con mucha calidad y mucho devenir, pero les faltaba, por ejemplo, esa mano, esa facilidad con hablar con los demás, etc. Y eso también es difícil, es bastante complicado. Y ahí, por ejemplo, ¿tú tenías algún método para poder transmitir esa información? Me imagino, por el tipo de proyectos que trabajas, debe haber también como un desarrollo conceptual grande. Entonces, ¿cómo transmites esos conceptos? ¿Qué herramientas ocupas ahí? Bueno, yo creo así, para mí, bueno, cada uno tiene su forma de acercarse a un proyecto y al cine en general. Y para mí, desde luego, hay una cosa que es muy importante, que es entender que la forma como la mayoría del cine profesional está estructurado, lo que pasa es que un director de foto es invitado a un proyecto. O sea, es algo que ya está en proceso. Muchas veces empezó por la parte del director, muchas veces del productor, no importa, pero el director de foto es alguien que llega después, es un invitado. Entonces, para mí siempre
siempre fue muy claro que al ser el invitado, tengo que escuchar los sueños de los demás antes de poner los míos, porque claro, te están invitando y te están invitando ¿por qué? Porque están pensando que puedes añadir algo a ese proceso y te están invitando a ti y no a otro porque hay algo que piensan que eres la persona, la mejor persona para ese proyecto. Es así con los directores de foto, es así con los actores y es así con todo el equipo. Entonces, para mí, esa actitud desde el inicio es muy importante tenerla en primera hora y mantenerla durante todo el proceso, porque se trata de, si quieres de una forma más sencilla, de ayudarle la mayoría de las veces a un director a hacer su película. Entonces, claro, en ese negocio no hay una, ¿cómo puedo decir? Tienes que escuchar más que dar cosas. Y eso, claro, te obliga a una disciplina y también a organizar todo lo que puedes agregar como pensamiento a ese proyecto. Tienes que organizarlo para que no sea un ruido constante. Otra cosa que veo muchas veces en colaboradores de fotografía y otras áreas, ¿no? Más jóvenes, es que quieren tanto participar que va saliendo propuestas como así, brotando, eh, con mucha cantidad, pero no están organizadas y eso resulta como un ruido para los demás. Para un director eso no le va a ayudar para nada. Entonces, para mí, por ejemplo, ese ya es un paso distintivo de mi forma de trabajar como director de foto. Es que tener un low profile, si quieres, y participar claramente, pero mantener un low profile, escuchar bastante y tratar de agregar cosas a una idea que que se está poniendo, que se está creando, y no exactamente llegar con una idea diferente porque encuentro que es mejor, o sea, no hay mejor, la película es del director. Entonces, si piensas que tienes algo mejor, o bien haces más tarde tu película con lo que tienes de mejor, o entonces vas tratando ¿cómo puedes decir?, de adaptar tus ideas a las ideas que son del director. Y eso lo veo muy importante. Y eso es lo que define quizás la posibilidad de una experiencia entre un director y un director de foto durante muchos proyectos durante los años. O sea, como un dúo inseparable que va a hacer películas tras películas. Que eso, para muchos directores de fotografía que están en el inicio, también veo que es un sueño, o sea, porque trabajar siempre así como una pareja, ¿no? De trabajo y tratar de hacer una otra película y una otra, es muy interesante y eso lo vemos. Hay muchos ejemplos en el cine que son inspiradores. Claro, está de nuevo esta idea como muy colaborativa, ¿verdad? Como muy permeable, creo que... Sí. Es que es eso, un director de foto tiene que ser permeable a las ideas del director. Es su película, no es nuestra, ¿entiendes? Claro que al final participaste y es tu película, Claro, nada que claro. ver. Pero eso es muy parecido con hablar también de otro tema que está ahí, muy cerca, que es la gestión del ego, ¿no? Porque como se trata de un trabajo creativo, es muy fácil que entre en cuestión el tema del ego, ¿no? Es mi obra, esta es mi idea, no es tuya, o sea, eso puede ser muy complicado. Entonces hay que simplificarlo, tenerlo claro, muy claro en la mesa, para que eso nunca sea un problema, nunca sea una piedra en el zapato, ¿no? Que está ahí machacando el pie. No puede ser, no se puede trabajar así. Y eso da mucho trabajo, o sea, claro que hay gente que lo encuentra más difícil y es normal. Otra cosa también es que pasa que la mayoría de los directores de foto hacen mucho más películas que los directores, porque es normal, un director
tarda como desde el momento de la idea, de escribirla, de financiarla, bueno, hasta rodarla, postproducirla. O sea, del primer momento hasta el último pueden pasar 3 años, 4, 5, 7, 10. Mientras un director de foto hace docenas de películas. Y eso también le da una otra, si quieres, una otra flexibilidad, una otra elasticidad, una otra experiencia que uno tiene que aprovechar para atraer a las películas de los demás. Y eso también es un, como puede decir, es un valor que hay que aprovechar. Y hay que aprovechar y ofrecer a los demás, porque al final es lo que más cuenta, en lo que uno puede traer a uno que tiene más experiencia, puede traer a alguien que tiene menos experiencia, es normal. Claro. Igual pasa mucho que hay que administrar muy bien esa experiencia porque también uno podría avasallar al otro o a la otra y pasar Sí, por encima. claro. Oye, Rui, mira, una pregunta, ya que entraste como en esta idea del trabajo como prolongado con distintos directoras o directores. Eh, en estos proyectos que son particulares, que no tienen estructuras tan definidas, o que de repente podrían hasta prescindir de guión o ese tipo de cosas, en particular el trabajo con Miguel Gómez, por ejemplo, que las chicas y los chicos de la escuela vieron aquel querido mes de agosto, ¿cuáles son esos elementos mínimos con los que tú que necesitas para poder empezar ese tipo de proyectos? Más o menos cómo los vas administrando a lo largo del proyecto. Ok. Mira, eso una vez más, depende del director y con quién se trabaje, cuál es la forma de hacerlo juntos, ¿no? Y con cada director y en cada película también. Eso suele pasar de formas distintas, pero quizás puedo contestar de otra forma, que es, para mí, por ejemplo, para acercarme a una escena, ahora estoy hablando de ficción, pero podría ser un documental, es exactamente lo mismo. O sea, una película que tiene ya una estructura ya pensada, que puede estar escrito, no. Puede ser solo, o sea, pueden ser, con Miguel Gómez nos pasó. En Tabú, por ejemplo, la película Tabú no había un guión. Lo que teníamos era en la pared con post-its, ¿sí? Sí dice post-it, ¿no? Los cuadraditos amarillos, ¿no? En la pared y poníamos la escena del elefante, la escena donde ella llora, la escena del crocodilo, o sea, así. Y en cada día decíamos, bueno, vamos a filmar esta, y bueno, y se improvisaba. Es una forma de hacer, y es una forma de hacer ficción también, puede ser. En las películas que son, por ejemplo, documentales, puede ser igual. O sea, es la misma idea lo que pasa cuando se filma, porque en cada escena siempre va a existir una idea. Y, y muchas veces la idea no es una idea narrativa, o sea, no es una descripción de una acción, sino puede ser, y eso es lo que yo encuentro más lindo, es cuando estás buscando la forma de interpretar una emoción. Por ejemplo, y eso me pasó con películas así más recientes. Hay un par de películas que he hecho con un director argentino que hemos filmado las dos Gastón, en ¿no? Viena, Gastón Solnicki. Y en las dos pasó que no teníamos una idea de guión muy, pero muy, ¿cómo puedo decir? Nada, o sea, una semilla. Y la forma como trabajamos bueno, primero en la primera película y más tarde, como nos gustó, también en la segunda, llevando todavía más lejos la misma metodología, era hacer una especie de estar todo el tiempo muy atentos y aprovechar todo lo que nos pasaba delante de nosotros.
claro que para hacer eso hay que tener un encuadre para que todo funcione. En el primero, la primera película, Gastón me llamó un día bueno, cuenta un poquito la película para que, creo que es interesante como método. Gastón me llamó porque había muerto un amigo suyo, un gran amigo suyo, que además yo también lo conocía, no era tan próximo, pero lo conocía también. Y estaba muy impactado con eso, quería hacer algo como ser humano, más allá de todo, no sabía qué, y pensó, bueno, ¿qué puedo yo hacer para este hombre, prestarle un homenaje? La única cosa que puedo hacer quizás es una película, pero no tenía ninguna idea, me llamó con un poco con esa idea, y eso a mí también me impactó, más allá de conocerlos, fue la idea de hacer no una película sobre alguien que había muerto, pero una película para alguien. O sea, como uno ofrece cuando agarras flores y haces, no sé cómo se llama, un buqué, no sé cómo se llama, de flores. No sé cómo se llama eso. Un arreglo floral, Un arreglo, eso. O sea, ofrecer un arreglo a alguien, ¿no? Un arreglo floral a alguien. Era el mismo gesto, o sea, pero hacer una película así, para darle a alguien que ha muerto. Y eso a mí me impactó bastante, esa idea, me conmovió. Y de ahí le dije, mira, Gastón, bien, me parece muy bien, puedes contar conmigo. Pero yo tengo un problema. Yo de fecha solo tengo estos días. Y era muy corto. Le gustaría que fuera posible tener más, bastantes más, pero yo tenía 13 días, así, de punta a punta. Y entonces quedamos que íbamos a hacer una película en 13 días, con una cámara, un lente, nada más que un lente fijo, un 40, un trípode, sin luces y un equipo que podría entrar en un auto, o sea, 5 personas, lo mejor. Y así hemos hecho una película. Fueron 13 días, un auto con este equipo y así hemos hecho una película completamente improvisada y que al final quedó con un sabor mucho más fresco por todo esto, porque, claro, ya había un encuadre, todo lo demás era libertad. Y eso se pueden hacer películas así. Es posible hacer películas así. Pero para hacerlo de esta forma, por lo menos hay que tener ese encuadre, ¿no? Para que uno no desborde en una locura y no terminas, no quedarse la película. claro, al final ahí tu rol es limitar ese encuadre, es como encontrar. Bueno, Claro. Rui está hablando de Introducción al Oscuro, ¿verdad? No me equivoco. Esa es, sí, esa es. Hay algo interesante en lo que estamos hablando, es que, claro, cuando se improvisa, pues tienes que empezar con algo, ¿no? Y muchas veces lo que quería decir es que se trata de buscar emociones. Y al final el cine me parece que es un arte donde se trabajan las emociones del espectador, ¿no? Es un arte donde todos nosotros nos emocionamos viendo películas. No importa si son ficción, son emociones que nos ven, de miedo, no sé, un montón de emociones, de todos sabores. Y eso es lo más lindo del cine, es cuando estás tratando de buscar la forma de encontrar, la forma de filmarlas, la forma de transmitirlas y la forma de provocarlas. Y eso yo encuentro que un director de fotografía para eso es fundamental. Creo que es el punto más refinado de nuestra profesión, porque uno puede hacer lindos encuadres, o sea, con una estética de encuadre muy interesante, académico, ¿no? Bueno, perfecto. Uno puede ser un buen operador de cámara, llevar la cámara de una forma increíble, por esto, por aquello. Uno puede ser un buen designer de luz, o sea, trabajar la luz de una forma increíble también. Todo esto es muy interesante y transborda el trabajo técnico. Hay algo de talento también en esto.
y uno puede ser más interesante que otro para los ojos de los demás. Pasa esto. Pero para mí, todo eso es muy interesante, pero lo más refinado que quería decir del trabajo de director de foto es trabajar estas ideas tan sencillas como esto. O sea, trabajar emociones, cómo pasar una emoción a través de un encuadre, de un lente, o sea, de todo esto, organizarlo de una forma que puedes ofrecerlo, pero de una forma consciente. O sea, son conceptos de que se trata. Y eso, claro, va tardando mucho, algún tiempo a llegar a un punto donde uno lo ve más claro. Y para mí eso es el trabajo de un director de foto. Es ese. Claro, eso también, volviendo al principio, creo que es también lo que abre las puertas de que tú a los veintitantos y que gente joven pueda acceder a la dirección de fotografía, es justamente eso, ¿no? Como que el cine moderno permite ese muñequeo con la sensibilidad, o sea, como que lo más importante es la sensibilidad Claro. y el tema Para mí técnico uno lo eso, va aprendiendo también en el proceso, ¿no? claro, eso es lo más importante. Bueno, mira, llevando a otro lugar, en filmografías en países como los nuestros, que son países chicos de punto de vista de producción, son puntos de vista chicos bueno, de todo, la verdad, pero sobre todo en el cine no tenemos mucho dinero para hacer las cosas, tenemos pocas oportunidades. Entonces hay que poner más de eso. O sea, no tenemos dólares para poner a hacer los efectos de no sé qué y poner la cámara a hacer no sé qué, lo que más. La cosa que podemos ofrecer es nuestra sensibilidad y eso es lo que hay que trabajar. Yo lo veo muy claro. O sea, en un país como Estados Unidos, claro que lo hacen de otra forma. Es una industria muy potente, donde hay inversión muy potente de dinero y hay una organización no solo de trabajo como de la creatividad que está apostada a hacer dinero. O sea, es una máquina y luego tiene otra lógica. En nuestros países nosotros tenemos que trabajar de otra forma, es que no nos queda otra. Y quizás para mí incluso es mucho más interesante, que es poner de lo nuestro, o sea, tener conciencia de nuestra propia cultura y ponerla en el cine, ¿no? Como hace un poeta, un escritor bueno, o otro artista, un pintor. Y el cine es una arte más, es una tela más donde podemos trabajar. Claro, igual creo también que no es como, o sea, sí, es producto de la forma en que se produce en nuestros países, pero también es un valor, y me imagino, o sea, en tu caso creo que es un valor que las producciones van creciendo y tú vas teniendo más acceso a las lucas, a los dólares, a poner cosas, y uno aún así sabe medirse y conservar como lo esencial de las emociones y todo eso, ¿no? Como, creo que Eso ahí, se trata, es como, bueno, es como un pintor que luego, un pintor o otro artista. Puede haber un momento donde le empieza a comprar las galerías y tiene un montón de dinero con eso y uno se puede perder y luego ya estás perdido, o sea, suele pasar mucho, ¿no? Y en el cine es igual, o sea, yo como lo veo, y eso es muy difícil, hay que tener la cabeza en su lugar, o sea, pasa mucho y me pasó a mí también que en un momento de mi vida he tenido la oportunidad de hacer mucho dinero, por ejemplo, en publicidad, que es donde se paga bien a un director de foto y a los demás. Pero me di cuenta, claro, ya sabía cuando empecé a hacer trabajos, que no me interesaba tanto, porque no estaba creando nada, o sea, era un mero técnico. Hacía cosas muy lindas, bien, pero no fue para eso que empecé a hacer cine. No era esa la idea. Y claro, el tiempo pasó y claro, es como una droga, porque es como cocaína o lo que sea, es una droga, porque el dinero entra y cuanto más, estás bien y te das cuenta que ¿qué estoy haciendo de mi vida? Porque todo lo que estoy ganando lo voy a gastar igual, no estoy de dejar nada, no estoy contento con mi vida. Y luego pensé, bueno, hay que volver un poco atrás. Intenté un poco coordinar las dos cosas, es bastante difícil. Y para mí me resultó claro que me sentía más realizado con mi vida, una vida
todos nosotros tenemos una vida muy corta, es corta la vida, y hay que aplicar la mejor forma. O sea, que tenemos que sentir que mereció la pena hacerlo, ¿no? Por lo menos para mí eso es importante. Entonces, claro, de cierta forma dejé la publicidad y aunque sea una vida un poquito más, es más complicada, porque no es la vida del hotel de 5 estrellas, es otra cosa. Me siento mejor. Entonces, yo creo, para quien está empezando, para un joven en cualquier profesión del cine, merece la pena quedarse a cada tanto pensando en esa cosa tan sencilla, pero tan difícil que es dónde quiero llegar, qué quiero hacer de mi vida, para qué estoy en esto, qué quiero hacer en el cine, estoy bien o estoy en el buen camino. Porque me parece que eso es muy importante. Claro, son preguntas también que aparecen muy al comienzo y es importante mantenerlas, digamos, a lo largo Mantener el cuestionamiento, ¿no? Es un poco la filosofía. Sí. Claro, claro. Pensamiento crítico. Eso. No sé. Bueno, había alguien que estaba aquí, apareció Sí, un Alba, mensaje. vamos a Sí. coordinar una preguntas y respuestas, así que se extiende la invitación ahí a quienes están viendo que pueden hacer sus preguntas en el chat o pueden dentro de unos minutos como levantar la mano y se habilita el micrófono por si quieren ir preguntando más cositas. Yo sé que esta especie de conversación ha tomado derivas no tan técnicas, que quizá cuando sale el director de fotos siempre es como a todo el mundo le gustaría saber cómo pones la luz, cómo la difuminas, pero no, Okay. no es al lugar. Pero quizá volviendo un poco atrás en temas como del cine, quizá volviendo al mundo de Sama, yo había revisado una entrevista que te habían hecho por el trabajo con Lucrecia, y hablaban de un concepto que había orquestado la película, que era el tiempo que no ocurre, o el tiempo que no pasa, o algo así decía. Sí. Y claro, es una idea bellísima, que las traducciones a la imagen son más complejas, y no necesito que nos expliques quizá eso, pero sí, cuando abordas un proyecto, ¿cuáles son los elementos que ocupas para conceptualizar, para poder como llegar a esos grandes conceptos que te orquestan las decisiones más técnicas? Okay. Bueno, muchas veces no es muy claro exactamente cuál es el tema de la película o cuál es el mensaje. No es que no es obligatorio que exista un mensaje, o sea, se debe un mensaje. Puedes hacer una película sin mensaje, pero, o sea, muchas veces no es tan claro cuando soy invitado cuál es el tema, cuál es el punto de llegada de una película o lo que sea. Entonces, para mí, yo trato inicialmente de intentar pensarlo, aunque sea para mí mismo, o sea, no tiene que coincidir con los demás, pero eh, eh, me sirve intentar entender para qué sirve la película, si quieres, dónde quiere llegar y de qué trata. Y cuando digo de qué trata, por ejemplo, el caso de Sama, cada espectador va a tener su propia interpretación y su propia idea de qué trata esa película, Sama. Pero, por ejemplo, y eso viene ya del libro, por ejemplo, trata de un tiempo que tarda mucho a pasar, y trata de un imperio también que no suele funcionar, o sea, de la colonización, la idea de la colonización, que era una idea tonta, no tiene forma de funcionar, por ejemplo. Entonces puede ser una crítica a la, a la colonización. Es una forma de mirar hacia Sama, la novela, pero también la película. Bueno, y hay otras formas también de uno acercarse a esa historia, a esta película. Pero, por ejemplo, pensando en eso y en la fotografía, puedo contar también una anécdota que puede
que puede ayudar un poco a explicarme. Es que, por ejemplo, nos parecía muy interesante intentar encontrar la forma del espectador sentir lo que estaba sintiendo el personaje. Ese abandono, se dice, ese abandono. Ujú. Y el tiempo que no pasa más, que él quiere ya salir de ahí. Y me preguntaba a Lucrecia cómo se podría lograr a través de la imagen, a través de la fotografía, más allá del montaje, esa sensación de un tiempo que tarda a pasar. Porque claro, eso lo puedes hacer con un montaje, o sea, hacer los planos largos y ponerle un peso también con el montaje. Pero me preguntaba cómo podría la fotografía ayudar a eso. Y eso, claro, son preguntas que uno se dice, mira, es difícil porque se trata de tiempo y tiempo no es algo que suele pertenecer a la fotografía, sino más al montaje, ¿no? Y entonces, claro, das mucho a pensar, llegamos a varias formas de ayudarle, que era, por ejemplo, hacer con que la fotografía, durante los pasajes de tiempo, o sea, con elipsis de un momento a otro, que el espectador no tenga información del tiempo que pasó. No sabe si pasó un día, se pasó un mes, se pasaron 4 meses. Y, cortarle esa información también con la fotografía le da un peso y un tiempo, una sensación de tiempo que se extiende más. Y como se hacía, es claro, uno en una película normal, o sea, que no tiene ese pensamiento, lo que pasa es que tienes una escena de día, y luego corta una escena de noche, y luego otra escena de amanecer, y ya sabes por experiencia lo que está pasando. Y hay más informaciones dentro de las escenas que te dan información si pasó un día o dos. Lo que tratamos de hacer nosotros fue extender esa información y, por ejemplo, que la luz, la luz, los colores, la luz no solo en forma de intensidad, pero color y dirección, etcétera, ¿cómo puedo decir? Hacer con que el pasaje del tiempo, o sea, el corte, la elipsis, no fuera un conflicto, o sea, no pasabas de noche a días, bueno, ahora entiendo, o sea, había ¿cómo puedo decir? Como en la música haces un fade in, fade out, ¿no? Una mezcla. Bueno, y eso, por ejemplo, fue una de las formas. Entonces, o sea, había una idea primordial, luego cómo hacer pasar esa idea, que era sacar la impresión del pasaje de tiempo, y ahora, ¿qué puedo hacer yo con la fotografía? Y llegar a eso. Hay todo como puedes entender, hay un camino para hacer desde el concepto hasta la forma de hacerlo desde el punto de vista práctico. Y eso es una cosa que nos toca a los directores de foto. Claro, claro. Pero también es algo de lo que no todos y todas se hacen cargo, digamos, como esa normalidad, digamos. Normalmente como que casi que se tira el dire de foto al rodaje nomás y que Sí. haga su luz, pero poder trabajarlo antes y conceptualizar. Claro. Y ese concepto, por ejemplo, ¿lo trabajas también con el equipo técnico? ¿Lo conversas con el gaffer o es una cosa que lo lleváis tú nomás o eliges a las personas en base a eso? Bueno, mira, el trabajo de fotos se hace en colaboración con los demás, o sea, más allá del director. Yo trabajo en colaboración con el director de arte, por ejemplo. O sea, todo lo que él hace parte de mi fotografía. Entonces yo puedo tener una idea, no sé, de transmitir una idea imagina, de calor, pero si él me pone todo de azul, o sea, ya no va a funcionar. Entonces, también hay ese trabajo que hay que hacer con los demás y con el gaffer también y otros más. Entonces, claro que esas son ideas para compartir con los demás.
pasa que, verdad, lo que estás diciendo, hay proyectos en que uno es así como atirado, ¿no? Tirado para hacer, y te piden para hacer cosas lindas. Bueno, hace tu cosa, tú eres un buen profesional, hazme imágenes lindas. Y yo, bueno, imágenes lindas para mí es como, es muy aburrido hacer imágenes lindas, para mí. Yo prefiero hacer imágenes feas, pero que sirvan a la película. O sea, eso del lindo y del feo es tan, desde luego, subjetivo y no tiene nada que ver con ser efectivo o ser apropiado, ¿no? O a corresponder a lo que debería ser la fotografía de una película. Entonces lo veo como completamente separado e intento, eso es lo más difícil también en una carrera, intento no caer en situaciones de esas que me invitan a hacer cosas lindas, como la publicidad, hacer cosas lindas pero que no tienen un sentido. Porque al final del día es como, bueno, también es fácil. Tenemos esa experiencia, es muy fácil para todos nosotros hacer imágenes lindas con nuestro celular. Basta que ocurran situaciones que muchas veces ni siquiera controlamos, es porque están ahí, hacemos una foto, es una foto linda. Y eso te hace un buen fotógrafo. Es cuestionable, yo no voy a cuestionar eso, pero sabemos que no es lo mismo, porque si no hay un pensamiento por detrás, no es lo mismo que hacer una foto que es solamente linda, que no tiene un encuadre eh, mental. Claro. No, ahí hay una preocupación por la coherencia también de la película, una coherencia Sí, como eso es lo visual. más difícil. Eso es lo Sí. más difícil, mantener la coherencia o mantener una evolución. Por ejemplo, eso a mí me gusta mucho y es lo que me gusta más hacer, es pensar una película desde el primer plano hasta el último y que exista una modulación de la fotografía, que no sea Ah, así. entre Hay medio pueden películas, haber momentos más bellos, momentos más claro, estéticos, y de repente ya claro, no. Creo que claro. Sama es un muy buen ejemplo de eso, como uno ve los cuadros de Sama, los encuadres, y más allá de esta pequeña como corrida, ¿no? Ningún encuadre es 100% perfecto, tan centrado, tan minucioso, hay como una pequeña distorsión ahí, pero también hay una cosa que en la fotografía es muy como los fotógrafos siempre tratamos de no entrar ahí, que es como el personaje pegado al fondo, ¿verdad? Como el personaje contra la pared, así, contra la textura de la pared, porque es difícil de iluminar y todo. Sama, en ese sentido, Contrario. un gran ejemplo. Claro, es como Sí, sí. pegado a la Cuando se- pared, texturas, bidimensionalidad y otros Hay momentos veces, más. claro, en todo el mundo hay, nosotros los directores de foto nos gusta el fondo blanco, por ejemplo, ¿no? Claro, Paredes blancas es como, no, pero puede existir una película donde el fondo blanco esté bien. O sea, hay que aceptar eso. Es que todo se puede hacer en el cine, ¿no? sí, totalmente. No sé, Alba, si aparecieron preguntitas ahí. Acá, a ver, Acá permiso, voy a entrar. estoy. Sí, aquí. Aló, aló. Sí. ¿Qué tal? Oye, que estaba muy buena la conversación. Eh, me da lata, como decimos, cortarla para hacer preguntas, pero no me cabe ninguna duda que las preguntas que vienen van a seguir haciendo esta conversación súper interesante. De hecho, ya tenemos una pregunta de Javi Ojeda, quien levantó la mano, así que va a entrar acá a la sala con su voz a conversar con Rudy y con Manuel. Hola Javi. Hola, ¿me escuchan? Hola. Sí, sí. Ya, gracias. Hola, gracias Rui, muy interesante toda la conversación. Em, Quiero preguntarte por, no sé, consejos, digamos, para lidiar con la inseguridad. Me explico. Sí. La fotografía, bueno, para mí personalmente la fotografía es como el área técnica que más me interesa junto al montaje. Me gustaría mucho desarrollarme en eso. Y en las escuelas de cine pasa algo muy particular, y es que existe un perfil de estudiante
que le gusta mucho la foto y sabe mucho de foto, y como sabe tanto de foto, siempre está como ahí con la cámara y siempre es la persona que todo el mundo busca para que haga fotografía en sus cortometrajes. Entonces al final esas personas que parten con una base mayor terminan expandiendo más esa base y aprendiendo más a través de la experiencia. Mientras que por otro lado, habemos estudiantes que tenemos más inseguridad respecto a nuestros conocimientos, que sabemos que no sabemos tanto como los otros, y entonces casi nunca tenemos estas oportunidades de experimentar con la fotografía. Entonces yo Ujú. ahora recién me titulé de la carrera y pude tener la oportunidad de hacer fotografía para un corto documental, y fue una experiencia hermosa, y me demostró también que yo también soy capaz, pero todavía me cuesta y me gustaría como seguir explorando la fotografía, pero esa inseguridad de la falta de experiencia siempre me detiene. Es como un impostor que tenemos en la cabecita que te dice que no, no puedes, y en realidad sí puedes. Entonces no Ujú. sé si tú nos podrías compartir algo al respecto, si tal vez tienes experiencias también con la inseguridad o algún consejo que puedas dar. Bueno, Javi, es una súper pregunta esa, porque se puede tomar de muchos ángulos. A ver, bueno, desde luego quería decirte y descansarte con una cosa. Yo llevo más de 30 años de profesión y cada vez que voy a hacer un proyecto, el día anterior tengo dificultad de dormir. O sea, todavía, pasado 30 años, voy a hacer una película pasado mañana y el día anterior tengo mucha dificultad. No tengo sueño, estoy preocupado y eso va a pasar toda mi vida. O sea, esa inseguridad creo que hay que aprovecharla porque eso, por lo menos, te pone en un lugar que es el lugar de cuestionarte, de preguntarte, ¿será que está bien? ¿Será que lo estoy haciendo bien? ¿Estoy pensando bien? Y si pensamos entre la inseguridad o alguien que tiene mucha seguridad, pero luego no hace nada de interesante, yo prefiero la inseguridad y me está cuestionando todo el tiempo, porque eso es lo que va a hacer el fine tuning de todo mi trabajo, estar preguntándome todo el tiempo, ¿será? Claro que hay la parte de decirte de autoflagelación, ¿no? De decir, no, no, yo no merezco, o sea, pero esa es otra cosa, ese es un problema, ¿no?, que tenemos nosotros en la cultura cristiana, ¿no? Es un poco también, es que siempre estamos buscando algo de mal de nosotros y hay que también relajar un poco, ¿no? Pero la inseguridad me parece algo que no tiene que verse de una forma, como puedo decir, que no te va a permitir hacer cosas de riesgo y todo lo demás, al contrario. Después, ese tema de la experiencia, claro, está claro que una persona que tiene más posibilidades, más oportunidades, va a aprender más mientras está haciendo. Y eso va a servir como director de foto o cualquier otro, ¿no? Eso está claro. Y eso tiene que ver con oportunidad, eso no se puede, ¿qué le puedo decir? Hay que favorecer la oportunidad, crear la posibilidad que la oportunidad aparezca. Hay que trabajar eso. Hay lugares, por ejemplo, que le pasa, era como cuando yo era chico, había lo que llamamos el dueño de la bola, de la pelota. O sea, para jugar al fútbol, había un niño que siempre jugaba al fútbol, claro, porque él era el dueño del globo. Entonces, claro, siempre jugaba. Y eso pasa muchas veces porque es el tipo que tiene una cámara. O por si no tiene la cámara, es el tipo que tiene más experiencia. Y siempre va a haber alguien que va a disfrutar más que vos. Es normal. Um, Había otra cosa que decirte que era la oportunidad, sí. Sí, sí, el riesgo. Hay una cosa interesante que te voy a contar, que yo el otro día he dado una charla en Argentina y me preguntaban algo sobre, muy parecido con esto. No, no parecido con esto, me preguntaban sobre los directores de foto, qué pasaba con el cine portugués, que era bastante diferente, que se destacaba de otras filmografías de otros países, y me preguntaban por qué.
y si visualmente habría algún motivo. Yo nunca había pensado mucho en eso, pero me pareció una cosa. Es que en mi país no hay tradición de grandes pintores como Rembrandt, Goya, esos, ¿no? Picasso, no hay. O sea, es una cosa recién y no hay un grande. No hay un grande como hay en Holanda, Francia, Inglaterra, Alemania. No hay. Y tampoco hay tradición de otros creadores visuales o grandes fotógrafos como hay en Estados Unidos de América, Inglaterra, Francia también. Tampoco hay. Y quizás para contestar a esa pregunta que era, ¿qué hay de original en las películas portuguesas? Yo pensé que quizás tiene que ver con incluso el desconocimiento o la falta de experiencia, pero con otra cosa que es la voluntad de ir más allá, no tener miedo y hacer lo que le da la gana, hacer lo que uno parece que es la mejor forma, en este caso de comunicar. Entonces pasa, y eso ya me pasó también en algunos momentos donde fui a dar clases o un workshop o así, que me llamó la atención. Y muchas veces los tipos más creativos y los que te sorprenden más en un grupo de alumnos no son los que ya han hecho una escuela de artes o una escuela de cine, pero si no es el tipo que viene de farmacia o de, no sé, es bombero o lo que sea, y va a hacer una película, porque ese sería el ejercicio, y ese tipo que se sorprende más porque las soluciones que va a encontrar las va a buscar en otro lugar que no son el lugar del conocimiento académico. Entonces son ideas creativas que vienen que tienen una profundidad muchas veces mucho más interesante, que te llevan a otro lugar. Entonces lo que quiere decir es, por la inseguridad, hay que olvidarse un poco de eso. Hay que, hay que, hay que no darle crédito, no darle caso a la inseguridad, porque muchas veces es más bien el contrario. Agarrar lo poco que tenemos y llevarlo lo más lejos que tenemos y creer en eso. No estar preocupado con lo que no tenemos, pero sino aprovechar todo lo que tenemos, que puede ser poco. No sé si te contesté, pero bueno. Sí, muy interesante, muchas gracias. Complementar ahí, antes de dar paso a la otra pregunta, como que también esa cosa de la seguridad, la persona que va muy segura a algo es porque sabe exactamente lo que va a hacer, o sea, que está como replicando algo, está como Claro, una receta. en el momento mismo a capturar algo, entonces también, eso. Muy aburrido puede ser. Claro, qué manera más fome de trabajar, ¿no? Como había otra pregunta por ahí en el chat, si no me equivoco, Alba. Acá, Laura, yo tengo una pregunta. Todavía, o sea, Laura Iriarte tiene una pregunta que está viendo yo tengo una pregunta si es que alcanzo. Laura, ¿estás ahí? Sí. Sí, Hola, Laura. hola, Manu. Hola, Ruiz. Hola. Muchas gracias por todo lo que han hablado. Tengo una pregunta que no sé realmente si es una pregunta, pero era respecto a la relación creativa que mantiene con el montajista. Como si usted mantiene presente el montaje a la hora de creación de los planos, por el ritmo y el de plano, como dónde saber cuándo termino el plano. Como que Súper interesante tu pregunta, ¿eh? Perdón, disculpe, es que no tengo muy mal internet. Que usualmente se ve el montaje como lo final, pero creo que el final igual afecta al comienzo, ¿no? Como saber si tiene algún consejo respecto a esa relación en la preproducción. Sí. Bueno, yo siempre lo vi muy claro. Siempre vi muy claro una cosa, que es el conocimiento, la experiencia de montaje, o por lo menos el pensamiento de montaje, es indispensable a quien hace o la fotografía o por lo menos hace la cámara. O sea, quien pone la cámara, el pensamiento del valor de cuadro y sobre todo de la duración del plano.
y también ¿cómo puedo decir? La relación entre los planos que se están filmando. Para mí siempre fue fácil, estaba diciendo, porque empecé mi experiencia, la empecé del modo documental. Más interesante todavía, ahora me acuerdo, más antes del modo documental. La verdad es que cuando era joven, 16, 17, 18, he filmado algunos matrimonios. Y en esa época era una época que era bastante complicado, desde luego, tener acceso a una cámara de video, pero también después hacer un montaje, o sea, era todo un tema. Y entonces yo, la forma que tenía para hacer una especie de película de matrimonio era hacer el montaje mientras estaba filmando, o sea, hacía un plano, filmaba, le cortaba cuando pensaba que estaba el tiempo y estaba editando en la cámara. Y luego hacía otro plano, luego podría volver al primero y hacía el montaje mientras estaba filmando. Esto para mí me dio una experiencia que me sirvió más tarde como director de foto, que es tener siempre una idea de montaje mientras se está filmando. Si ese va a ser el montaje final, la verdad es que poco importa. Ahora con mi experiencia te digo que muchas veces no importa realmente para nada, pero por lo menos sirve que ya existe una idea para que ese encuadre o ese valor de cuadro exista. Hay una razón para hacerlo de esa forma, no de otra. Y eso siempre va a funcionar, siempre te va a servir. Entonces yo creo que es muy importante para las personas de imagen, directores de foto y sobre todo operadores, que estén siempre haciendo el ejercicio de montaje mientras están filmando, porque eso siempre va a servir. Y sobre todo, si un día vas a hacer un film improvisado o si vas a hacer una película que sea más bien de documentario, porque te ayuda bastante a hacer ejercicio si no te vas a perder. Uno se pierde muy fácil filmando cosas, una vez más, cosas lindas, pero que luego no sirven para nada. Hay que tener también la gestión de esa economía de la filmación. Entonces sí, la existencia del montaje me parece un ejercicio que existe desde el primer momento. Para no decir que, por lo menos a mí me pasa, cuando estoy leyendo el guión, incluso por primera vez, estoy leyendo un guión, perdón, me van a invitar a hacer una película, yo ya la estoy leyendo con un montaje que estoy haciendo yo. Y creo que un poco todos nosotros ya hacemos eso. Entonces creo que hay que llevarlo de una forma más metódica y que sirva para algo en el momento de filmar. Muchas gracias. A ti, Laura. Gracias a ti, Laura. Gracias a ti, Laura. Tenemos una última pregunta, ya tendremos que luego ir cerrando con palabras de Manu y con palabras de Rui, pero tenemos acá a Eduardo Sandoval, que quiere hacer una pregunta. Hola, hola Rui, encantado de conocerte. Quería hacer una pregunta más que nada, como resaltando la primera pregunta del compañero Javi sobre esto de las inseguridades. También quería hacerte una pregunta sobre cuáles han sido tus inspiraciones, tus referentes a la hora de hacer tus películas. Te pregunto porque yo también vengo de una nula inexperiencia, o sea, muy poca experiencia en el cine. En realidad mi carrera bueno, no he estudiado últimamente, estoy haciendo un diplomado de cine que me ha dado la oportunidad de conocer este mundo. Y te pregunto a ti sobre cuáles han sido tus referentes, tu inspiración para poder hacer tus películas. Ok, muy bien. Mira, curiosamente yo, incluso de forma profesional, cuando estoy preparando una película, no
no me resulta tan natural y no utilizo tanto referencias del mundo del cine. O sea, para mí, eso soy yo, ¿eh? Cada uno tiene su forma de trabajar y muchas veces el director trabaja de una forma completamente diferente de la mía, suele pasar la mayoría de las veces, que es los referentes visuales para mí no me resultan naturales que vengan del cine. Me interesa mucho más un pensamiento que viene de otros artes y normalmente viene de pintura o lo que sea. Hay otra forma de expresión que me gusta mucho, que tiene mucho que ver con el cine, sobre todo tiene mucho que ver con el montaje, ahora que estamos hablando también de eso, que es, no sabría decirlo en español, el de graphic novel, o sea, ¿cómo se dice eso? Cómics. Bueno, los cómics, claro, los cómics. Porque, claro, el cómic, ¿qué tiene el cómic? Es una forma de contar una historia por imágenes, donde hay una sensación de tiempo, hay esos cuadraditos que son como si fueran planos. Nosotros estamos leyendo cada uno de esos planos durante un tiempo, o sea, hay una duración también en el cómic, que es el tiempo de que estamos leyendo, no solo las palabras como el dibujo, y pasamos a un otro, entonces es un arte secuencial como es el cine, y eso para mí siempre fue una influencia muy grande, porque no es el cine, tiene otras libertades, ahí se puede inventar mucho más que en el cine, porque se puede de repente cambiar la ventana, ¿no? Por ejemplo, pasar cuadraditos así, de repente toda una página. Y hay un montón de cosas que se pueden hacer, y para mí me resulta mucho más fresco esa influencia que el cine mismo, que es muy difícil, y eso lo odio, que cuando tienes una idea que alguien ya lo había hecho de una forma que funcionó, ¿cómo lo vas a hacer para no copiarlo? Y eso, reproducir una cosa que ya está hecho por otra persona, a mí personalmente no me gusta mucho. Está bien, se puede hacer, todo está hecho, ¿no? Es también una cosa que se dice para todos los artes, todo está hecho, estamos siempre volviendo lo que está hecho, ¿verdad? Pero hacerlo sabiendo qué es lo que estamos haciendo, a mí no me gusta mucho. Entonces sí, por ejemplo, la pintura y los cómics son, por ejemplo, dos influencias muy grandes. Y como ves, no tienen que tener ese peso, o sea, los cómics no tienen ese peso de un valor académico porque es un pensamiento que no sé qué, para nada, para nada. O sea, uno aprende de los grafiteros en la calle, por ejemplo, más que, no sé, un libro sobre fotografía de cine, ¿no? Hay un poco que hacer una mezcla y aprovechar lo que el tiempo, el entorno nos ofrece. Y eso viene de todos los lados. Claro que cuanto más estudiamos y cuanto más conocemos sobre cine, ¿no? Lo que otros han hecho, técnicas, todo lo demás, eso no va a hacer ningún daño, al contrario. Pero también puede reducir nuestra forma de ver, de pensar, a una forma que es igual a otros 500 millones de chicos y chicas que están también, y chicas, que están también haciendo cine. Porque luego vamos a hacer cine todos de la misma forma, ¿no? Si estamos leyendo los mismos libros y utilizando la misma técnica o filmando con las mismas 4 cámaras que existen, porque no hay más. Es lo que está pasando hoy en día. ¿Cuántas cámaras, o sea, del mundo profesional, cuántas son? 4. Del mundo semiprofesional son 10. O sea, pero somos millones utilizando el mismo equipo. Entonces lo que va a hacer la diferencia son las ideas, ¿no? Y eso puede venir de lo que sea, de un poema. Eso es un poco lo que pienso, Eduardo. No sé si te estoy contestando a lo que querías. Sí, la verdad es que sí. Sí. Muchas gracias, Rui. Bueno, a ti.
Acá tenemos un comentario de Javi Ojeda que dice si sirve como complemento al tema de las referencias. Yo personalmente me inspiro leyendo manga. Hay autores que utilizan el medio bidimensional de manera muy cinematográfica como Tatsuki Fujimoto. Sí, 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 total, total. De acuerdo, ¿eh? Me parece muy bien, manga, ¿por qué no? Está muy bien, muy bien. Es cine, en papel. Sí, interesante también eso que dices como de que no necesariamente tiene que haber una filosofía detrás, sino que la cultura visual nos permite eso también. Como, Bueno, en ese sentido me imagino igual, Rui, que le dais espacio a ir a museos, a ese tipo de cosas, como... eh, todo ¿hay el algún... tiempo. Por ejemplo, hay una cosa muy interesante. Yo he tenido la oportunidad de profesionalmente irme a filmar o a visitar. Ahí es más ese rincón del mundo, que es América del Sur. Y claro, aunque sea una cultura muy próxima de la mía, o sea no soy japonés ni ruso, entonces hay una proximidad, ¿no? La latina? Sí, latina, pero es diferente. Y por ejemplo, de cada viaje siempre voy a traer algo aquí en las memorias, lo que he visto, que puede ser un paseo en la calle, no tiene que ser un museo. O sea, puede ser, y eso por ejemplo es genial, siempre lo hago, voy a un mercado, o sea, un día que va a Santiago, voy seguro a andar por la calle y voy a un mercado, pero disfrutando tanto o más que ir a un museo. Y eso no solo es un disfrute personal, pero es también una especie de recolección, o sea, ¿cómo se puede decir? De ir buscando elementos que me van a servir más tarde para transformarlos y utilizarlos en el cine o en mi forma de expresión. Y creo que todos nosotros hacemos esto, o sea, el único es que esto no se le da crédito en la escuela de cine, porque está ahí puesta para decirte, no, no, es así, tienes que leer esto y tienes que pensar así. Y no se da crédito a esa parte personal, pero eso, ese lado personal es lo que nos hace únicos. O sea, tú, Manuel, no hay otro Manuel como tú. Se puede llamar Manuel, pero no es. Y eso es la colección de todas las experiencias que hemos pasado, que Claro, luego se pueden utilizar para la creación visual. Es como no, lo... volviendo un poco al comienzo, es el mundo de las emociones al final, y el cine es como el encuentro de toda esa sensibilidad y esas emociones para poder hacer sentir a los otros y a las otras, y al final va por ello. Está tratando de resumir un poco. No sé, Alba, si queda alguna otra pregunta, si vamos... Estoy mirando el chat y la verdad es que ya no quedan preguntas. Además estamos un poquito en la hora, pero quisiera que ambos pudieran hacer un cierre de esta conversación, quizás provocando ahí también nuevas búsquedas y dando, no diríamos consejos, no diríamos tips, no diríamos nada formulado, pero sí desde sus experiencias una invitación, ¿no? Una invitación a todos quienes nos están escuchando. Bueno, yo voy a partir entonces para dejarte ahí el remate, pero nada, agradecer, creo que todos deberían estar muy agradecidos de tener a Rui, de poder conversar con él. Creo que es importante ver la obra de Rui también como eh, volviendo al principio, como Rui empieza a hacer cine cuando empieza esta explosión del cine más moderno, digamos, lo que hoy día conocemos como el cine moderno, estos cruces de la ficción y del documental, todo esto está muy presente en su obra, y es muy importante como poder analizarlo y encontrar puntos en común con lo que está pasando hoy en día, quizá en películas que no hizo Rui, pero sí que están influenciadas por ese trabajo, por el cine portugués en particular y por lo moderno como concepto.
Así que nada, para mí un privilegio poder conversar contigo, Rui, un privilegio poder participar del festival, un privilegio, estoy seguro, para todos quienes están participando de esta instancia y nada, pues invitarlas a que vean cine, que vean las películas, que vivan. Sí. Eso, no sé, Rui. Bueno, Manuel y Alba, pues un placer una vez más estar aquí charlando con vosotros. Una lástima que no he podido ver caras, pero está todo bien. No, un consejo, yo me gustaría terminar, ya que tengo que hacer un cierre, terminar con una cosa que me parece lo más importante, más allá del director de foto, de la imagen, incluso del cine mismo. Me gustaría terminar con una idea que además es algo que los jóvenes de Chile me impactó en los jóvenes de Chile desde hace unos años para acá, y creo que es una cosa que hay que no olvidarse. Hay que no tener miedo, hay que ir adelante, no tener miedo. Y no tener miedo quiere decir también en la creación, no tener miedo de probar cosas nuevas, de hacer un contradictorio con los más viejos, con los más experientes, hacer cosas de otra forma y probar, errar, o sea, aceptar el riesgo y ir cada vez más adelante. Creo que es así que se hace el mundo evoluir, y también en el cine. Entonces, un poco, haciendo un poco, pensando un poco en los temas que hemos tratado, creo que merece la pena un poco ese pensamiento de que siempre merece la pena arriesgar, no tener miedo y hacer cosas nuevas, probar. Puede que no funcione, pero cuando funciona, hace al mundo adelantarse más, y creo que esto sirve a cada uno de nosotros. Es verdad. En todos los aspectos al final, ¿no? Sí. Vivir ahí la vida con ese riesgo, no. Como tú decías al principio y que me quedé pensando también, la vida es bastante corta. eh, Eso y, es. y creo que para las y les chiques que han estado participando en la escuela, que para dar un poquito de contexto al cierre, esta es nuestra octava actividad, hemos tenido varias conversaciones. Estuvimos, por ejemplo, hablando con Kiro Russo también, Sí. eh, Conozco que un Kiro amigo. Sí. nos proponía de manera bien directa, como por decirlo muy simple, vivan la vida que quieran y puedan vivir, y desde eso se va a alimentar todo, todo el imaginario posible, o sea, y esa conexión con la vida vivida nos va a dar siempre una posibilidad de acercarnos a las cosas con una perspectiva muy particular, propia, y que también se acopla a lo que también decías al principio, que es el cine posible que tenemos en nuestras latitudes, en nuestros territorios, con nuestros colegas, con nuestras amigas, amigos, Claro. donde ahí hay algo que siempre es muy valioso. Funciona un montón o funciona un poquito, siempre hay una valentía y un valor en tomar esas perspectivas, y creo que esta escuela, esta edición de esta escuela FIDOX ha podido transmitir esa idea de manera muy diversa, con distintas personas poniendo en cuestión su trabajo, y nos parece muy, muy valioso estar haciendo este cierre contigo, Rui, así que agradecerte la visión, la generosidad, muy generoso de tu parte, transparentar parte de tu metodología, de tu proceso, de tus inspiraciones, hablar con toda esta soltura, porque nos va a quedar, definitivamente algo nos va a quedar de esta conversación, y vamos a seguir aquí todos, porque desde Manu, yo, todos los chicos que están en la Intramundo, que si quieres Julián los puede hacer aparecer a los que quieran prender la cámara para que Rui los vea así al último. Estamos Sí, venga. todos los días tratando de hacer cine, así que estamos muy agradecidos de eso. Y quiero agradecer también a Manu,
que se sumó a, a este desafío de saber, sin saber muy bien de qué íbamos a conversar, cómo llevarlo adelante con fluidez. Muy estudioso, muy amoroso, muy buen compañero, colega, trabajador, así que gracias también por tu generosidad, Manu, y quienes vayan entrando acá al chat pueden abrir sus cámaras para que Rui les saque una foto mental y les hagan así unos holas. Qué bien, me gusta ver caras, ¿eh? Es que somos gente, ¿no? Ahí estoy viendo a Araceli, Bastián, ahí viene Cecilia, Cecilia. Laura. Hay otros 50 que están ocultados todavía, pero van a Ahí. ir ahí pasando mientras se pueda. Aquí te dicen en el chat, muchas gracias por la oportunidad, saludos desde Concepción hacia el sur de Chile, muchas gracias por la inspiración, lindas palabras, muy buena instancia, gracias Rui. Gracias a todos, ¿eh? Ernesto, Fabiola, Francisco, bueno, un montón de gente, ahora me doy cuenta. Saludos desde Valparaíso. Bueno, también. menos mala, porque antes me podría asustar, ahora ya no. Claro, ya pasó, ya pasó. Muy bien, con un gracias, fuerte chicas. aplauso nos despedimos a Rui y nos vemos en la tarde, chicas, en el Seina. Muchas gracias a todos por estar acá. Venga, vive el cine. Chao. Chao. Gracias. Chao. Gracias, Rui. Gracias. Hablamos cualquier cosita, te mando fotos.